El último beso de mi madre olía a mentiras y a algodón de azúcar. Yo aún no lo sabía, por supuesto. A los 9 años, el mundo es un lugar simple, y el único sabor que mi paladar infantil reconocía era el de la promesa dulce, no el amargo regusto del abandono. Ese día, el parque de diversiones era nuestro reino, un universo de luces parpadeantes y gritos de alegría que mi madre, Elena, había conjurado de la nada. Con el poco dinero que guardaba en un sobre arrugado, había comprado para mí un pedazo de cielo. Cada risa que escapaba de mi garganta mientras girábamos en las tazas locas parecía valer todo el oro del mundo. ¿Ves la rueda de la fortuna, Clara? Desde allá arriba, todos los problemas se ven pequeños, casi invisibles, me dijo con esa sonrisa suya que parecía tener el poder de ahuyentar cualquier sombra. Y yo le creí, como siempre lo hacía. Mientras la góndola ascendía, me aferré a su mano con fuerza. No era por miedo a la altura, sino por el terror a que ese momento perfecto terminara. Abajo, el mundo se convertía en una maqueta de colores y sonidos amortiguados. Me sentía segura, invencible. Comimos palomitas de maíz, y cada grano salado que crujía en mi boca era una pequeña cápsula de felicidad pura. Pero el gran final, el clímax de nuestro día perfecto, aún estaba por llegar. El algodón de azúcar rosa, una nube comestible que había protagonizado mis sueños durante semanas. Llegamos a la zona más concurrida del parque, cerca de la salida. Elena me guió hacia un banco de madera pintado de un verde descolorido. «Quédate aquí junto a este banco, mi sol. Justo aquí», insistió, sus ojos buscando los míos con una intensidad extraña. «Mamá irá por tu algodón de azúcar y volverá en un segundo. Sí, no te muevas de aquí por nada del mundo». Me dio un beso en la frente. Fue un beso rápido, casi urgente, cargado de una emoción que en mi inocencia no supe descifrar. Asentí con la cabeza, mi corazón latiendo con la emoción de la espera, y me senté en el frío banco, abrazando con fuerza a Osito, mi oso de peluche gastado. Sus ojos de botón habían visto todas mis lágrimas y guardado todos mis secretos. Él era mi ancla a la realidad. Los primeros minutos fueron fáciles. Observaba la fila del puesto de dulces, tratando de divisar la cabellera castaña de mi madre. La música del carrusel cercano era una nana alegre que acompañaba mi espera. Pasaron 10 minutos, 15. La fila avanzaba, pero no la veía. Quizás fue al baño primero, pensé, apretando a Paosito contra mi pecho. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las familias empezaban a caminar hacia la salida, arrastrando niños cansados y globos que habían perdido un poco de aire. La sinfonía de gritos felices fue reemplazada por un murmullo colectivo de despedida. «Ella va a volver», me susurré a mí misma, con la voz un poco menos firme. «Ella lo prometió». Repetía la palabra «prometió» como un mantra, como si la fuerza de mi fe pudiera materializarla frente a mí. La noche cayó como un telón pesado y oscuro, trayendo consigo un frío que se colaba por mi ropa delgada y me llegaba hasta los huesos. Las luces del parque, que antes parecían estrellas mágicas, ahora parpadeaban con una luz débil y triste. Una a una, se apagaron. El carrusel se detuvo. El silencio se hizo denso, pesado, solo roto por el susurro del viento que arrastraba hojas secas y envoltorios de caramelos por el asfalto. El banco ya no era un lugar de espera, sino una isla de abandono en medio de un océano de soledad. Cada sombra que la brisa hacía bailar me provocaba un vuelco en el corazón, pero ninguna de ellas tenía la silueta de mi madre. La dura realidad
esa que los niños intentan esquivar con todas sus fuerzas, me golpeó como un puño helado en el estómago. Ella no iba a volver. La promesa, el beso, el mejor día de mi vida, todo había sido parte de una despedida cruelmente orquestada. Me había dejado, sola, completamente sola en la inmensidad de un parque fantasma, con un oso de peluche como única compañía. El mundo que conocía, el único que importaba, se había derrumbado en una sola tarde, deshecho por el dulce veneno de una promesa rota. Mi cuerpo entero temblaba, no solo por el frío, sino por el nacimiento de un miedo que nunca antes había conocido. El miedo a ser invisible, a no importarle a nadie. Si esta soledad que ahora envuelve a Clara te ha llegado al alma, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un segundo de su historia. Y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás acompañando. La fuerza y el apoyo de todos ustedes le dan a Clara una razón para seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Me acurruqué en el banco, haciéndome un ovillo, intentando desaparecer. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Entonces, lo oí. El crujido de grava bajo unos zapatos. Pasos lentos y pesados que se acercaban en la oscuridad. No eran los pasos ligeros de mi madre. Eran deliberados, ominosos. Contuve la respiración, rezando para que la sombra que se cernía sobre mí no me viera. Pero era demasiado tarde. Una silueta alta y corpulenta se proyectó sobre mi pequeño cuerpo, bloqueando la poca luz de la luna. Me sentí como un insecto bajo una bota. Entonces, una voz áspera y fría, como el metal oxidado, rompió el silencio como un cristal. ¿Qué hace una cosita tan pequeña como tú aquí sola a estas horas? La sombra que se había cernido sobre mí adquirió forma. Era una mujer de mediana edad, con un rostro surcado por arrugas que no parecían de alegría, sino de cálculo. Se presentó como Dolores, y su voz, aunque intentaba ser melosa, tenía un fondo rasposo, como la arena. Me envolvió en un chal que olía a naftalina y a un perfume barato de flores. Pobrecita, temblando de frío, no te preocupes, yo te cuidaré. Sus manos, ásperas y frías, me guiaron hacia un coche viejo que esperaba en la penumbra. Por primera vez en horas, sentí un destello de alivio, la falsa calidez de una salvación que llegaba en el momento más oscuro. Creí, con la desesperada ingenuidad de una niña, que un ángel guardián me había encontrado. El viaje fue corto y silencioso. Llegamos a un caserón antiguo, de 2 pisos, encajonado entre edificios más modernos. La pintura de la fachada se caía a pedazos, revelando ladrillos oscuros como heridas. Al entrar, un olor a humedad, a sopa recalentada y a una tristeza impregnada en las paredes me golpeó. Este no era un hogar, era un lugar donde la esperanza venía a morir. Dolores lo llamaba el nido, pero parecía más una jaula. En el salón principal, bajo la luz amarillenta de una bombilla solitaria, vi a otros niños. Había una docena, de diferentes edades, todos con la misma mirada vacía y los hombros encogidos, como si llevaran un peso invisible. Nadie me dio la bienvenida. Sus ojos me estudiaron con una mezcla de lástima y apatía, reconociendo en mí a una nueva prisionera. La bondad ensayada de Dolores se desvaneció tan rápido como el sol de la mañana. Al día siguiente me despertaron antes del amanecer. El desayuno era un tazón de avena aguada y un trozo de pan duro. Luego nos repartió la mercancía. Ramos de flores mustias para las niñas, cajas de chicles para los niños. Hoy trabajarán en la avenida principal. Quiero esas cajas vacías y los bolsillos llenos cuando vuelvan.
Ya saben lo que pasa si me decepcionan. Su voz ya no era melosa, sino afilada como un cuchillo. La fachada de la samaritana se había derrumbado, revelando a la carcelera. Mi misión, como la de los demás, era despertar la lástima en los conductores atrapados en el tráfico, vender mi historia de desamparo por unas pocas monedas. Cada coche que pasaba, cada ventanilla que se mantenía subida, era un recordatorio de mi invisibilidad. Aún así, en medio de esa nueva pesadilla, me negaba a aceptar la verdad sobre mi madre. Me aferraba al recuerdo de su beso, a la promesa del algodón de azúcar, como un náufrago a un trozo de madera. Algo malo le pasó, me repetía en silencio, mientras el sol quemaba mi piel. Alguien la obligó. Esta convicción se alimentaba de fragmentos de un recuerdo que me asaltaba en sueños, una discusión acalorada que Elena tuvo unos días antes de desaparecer. Veía su rostro tenso, la voz airada de un hombre que permanecía en las sombras de mi memoria, un fajo de billetes arrojados sobre nuestra pequeña mesa. No podía recordar su rostro ni entender las palabras, pero sentía el miedo de mi madre. Ella no me había abandonado, había huido de algo, o de alguien. Esa esperanza era lo único que me mantenía en pie. Si la dura realidad que ahora enfrenta Clara te mantiene en vilo, tu apoyo es fundamental. Suscríbete para seguir su lucha y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Cada mensaje es un rayo de luz en su oscuridad. Una noche, después de una jornada particularmente mala, en la que apenas conseguí unas pocas monedas, Dolores me castigó. Mi tarea era limpiar su polvorienta y desordenada oficina, un santuario prohibido para nosotros. La habitación apestaba a tabaco rancio y papeles viejos. Mientras intentaba alcanzar un estante alto para quitar el polvo, mi codo tropezó con una pila de cajas de cartón desvencijadas. Cayeron con un estrépito sordo, esparciendo su contenido por el suelo. El corazón me dio un vuelco, temiendo el castigo, pero entonces vi algo debajo del desastre. No era otra caja de cartón, sino un pequeño cofre de madera, labrado con motivos florales ya desvaídos por el tiempo. Movida por una curiosidad que superaba mi miedo, la abrí. Dentro había documentos amarillentos y un puñado de fotografías antiguas. Mi respiración se detuvo. En una de ellas, mi madre, Elena, sonreía a la cámara, más joven y radiante de lo que la recordaba. Pero no estaba sola. A su lado, con una mano posesivamente apoyada en su hombro, se encontraba un hombre elegante de traje impecable y semblante serio, cuyo rostro poderoso me era completamente ajeno. El sol de mediodía era un martillo inclemente que golpeaba el asfalto, levantando un vaho tóxico que se mezclaba con el rugido de los motores y el clamor de la ciudad. Yo era una estatua invisible en una esquina concurrida del centro, un fantasma de 9 años con un ramo de flores mustias en las manos. Los coches, ríos de metal y cristal, fluían a mi alrededor sin verme. Las personas caminaban con la prisa ciega de quien tiene un destino, mientras que el mío parecía ser aquella baldosa rota sobre la que pasaba mis días. Me había acostumbrado a la indiferencia, a ser un elemento más del paisaje urbano, tan insignificante como una mancha de aceite en el pavimento. Sostenía la foto que había encontrado en mi bolsillo, el rostro sonriente de mi madre junto a aquel hombre desconocido. Era un secreto peligroso, un ancla a un pasado del que no sabía nada, pero que intuía como la verdadera fuente de mi desgracia. Entonces, el flujo del tráfico se detuvo. Un semáforo se puso en rojo, y entre la cacofonía de bocinas y el humo, un vehículo se detuvo justo frente a mí. No era un coche cualquiera. Era un sedán negro, pulcro y silencioso,
con un brillo tan profundo que parecía absorber la luz y el ruido a su alrededor. Era una bestia de otro mundo, un fragmento de una realidad que solo había visto en las revistas que a veces encontraba en la basura. Me preparé para la humillación de ser ignorada una vez más, pero algo fue diferente. La ventanilla trasera, tintada de un oscuro impenetrable, comenzó a descender con un zumbido suave y eléctrico. Dentro, no vi la cara de un joven arrogante o de una dama con joyas. Vi a un hombre mayor, de cabello plateado peinado meticulosamente hacia atrás y vestido con un traje que seguramente costaba más de lo que yo ganaría en toda una vida. Pero no fue su evidente opulencia lo que me paralizó. Fueron sus ojos. Eran de un gris profundo, como el cielo antes de una tormenta, y en ellos habitaba una tristeza antigua, una fatiga que ninguna fortuna podía aliviar. No miró las flores marchitas que yo ofrecía. Me miró a mí, directamente a los ojos. Su mirada no contenía la lástima condescendiente a la que estaba acostumbrada. Había algo más, una conmoción, un reconocimiento tan intenso y doloroso que me hizo sentir desnuda, como si pudiera ver más allá de mi ropa sucia y mi rostro tiznado, directamente hasta el fondo de mi alma. Por un instante, el estruendo de la ciudad se desvaneció, y solo existimos nosotros dos, suspendidos en un silencio incomprensible. —¿Cuánto por todas las flores? —preguntó. Su voz era grave, cultivada, pero había en ella un temblor casi imperceptible. Me tomó un segundo procesar la pregunta. —¿Todas? —balbuceé, mi propia voz sonando extraña y pequeña. Asintió lentamente, sin apartar su mirada penetrante de la mía. Le dije el precio, una cifra ridícula que esperaba que me regateara, como hacían todos. En lugar de eso, sacó de su cartera un billete de un valor que yo nunca había tocado. Me lo extendió. —Quédate con el cambio —dijo suavemente. Sus dedos rozaron los míos al entregarme el dinero, y su piel era suave, diferente a las manos ásperas y callosas que conocía. Mi instinto, forjado en la desconfianza, me gritaba que huyera. Pero me quedé inmóvil, hipnotizada. —Dime tu nombre. —Clara —respondí en un susurro, mi garganta repentinamente seca. Una expresión de profundo dolor cruzó su rostro, tan fugaz como una estrella fugaz, y luego fue reemplazada por una sonrisa melancólica. —Clara —repitió, como si probara el nombre, como si le trajera un eco de otro tiempo. El semáforo cambió a verde. El coche detrás de él tocó la bocina, rompiendo el hechizo. El sedán se deslizó suavemente hacia adelante y, mientras se alejaba, vi por el espejo retrovisor que se giraba para dar una orden urgente a su chofer. Luego, desapareció en el torrente de vehículos, dejándome de pie en la esquina, con un billete que me quemaba en la mano y una sensación desconcertante en el pecho. Al regresar a el nido, con el corazón latiendo desbocado y el dinero escondido en mi zapato, me encontré con la furia encarnada de Dolores. Me esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de una ira que no entendía. Debió y haberme visto desde la ventana de su oficina. —¿Qué hacías hablando con ese hombre? —siseó, agarrándome del brazo con una fuerza que me hizo gemir de dolor. —Te tengo prohibido hablar con gente de esa clase. Ellos no traen más que problemas. Arrancó el dinero de mi zapato con una violencia que me aterró. Pero no era la codicia la habitual lo que motivaba su furia. Era algo más oscuro. Era pánico. El miedo visceral en los ojos de Dolores, su reacción desproporcionada ante un encuentro casual con un hombre rico, me reveló una verdad escalofriante. Ella no solo me estaba explotando, me estaba escondiendo. En el santuario de caoba y cristal de su oficina, en el último piso de un rascacielos que arañaba las nubes,
Vicente Vasconcelos no podía encontrar la paz. El eco de la ciudad, un murmullo distante y amortiguado, no lograba ahogar la imagen persistente de aquellos ojos. Los ojos de Clara. Eran un abismo que le había devuelto el reflejo de una pérdida que creía haber sepultado bajo décadas de éxito y soledad autoimpuesta. Aquel encuentro casual en la avenida no había sido una anécdota, sino una fractura en la armadura que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. El poder y la fortuna, que le permitían doblegar mercados y voluntades, se sentían ahora inútiles, impotentes ante el misterio de una pequeña vendedora de flores. Llamó a Torres, su jefe de seguridad y el único hombre en quien depositaba una confianza absoluta. Torres era un individuo discreto y metódico, con una reputación de lograr lo imposible. Entró en el despacho con el sigilo de una sombra. Vicente no perdió el tiempo en preámbulos. Le describió la esquina, la niña, la urgencia que le quemaba por dentro. «Quiero saberlo todo sobre ella», ordenó Vicente, su voz, normalmente firme y resonante, ahora teñida de una extraña fragilidad. Su origen, su historia, ¿por qué está en ese infierno? No repare en gastos ni en recursos. Quiero respuestas, Torres. Anoche. Le entregó una tarjeta de crédito sin límite. Hay algo en esa niña, una resonancia de algo que creí haber perdido para siempre. Mientras tanto, en el caserón de Dolores, el aire se había vuelto aún más denso y opresivo. La violenta reacción de la mujer había encendido en Clara una llama de rebeldía. Ya no era solo una víctima pasiva, era una prisionera consciente que buscaba una grieta en los muros de su celda. Esperó a que la casa se sumiera en el silencio de la madrugada, cuando los únicos sonidos eran los ronquidos de los otros niños y el crujido ocasional de la vieja madera. Descalza, se deslizó por los pasillos oscuros hasta la oficina de Dolores. La puerta, que antes solía estar sin llave, ahora tenía un cerrojo nuevo. Frustrada, buscó cualquier rastro del pequeño cofre de madera. Revisó debajo de alfombras raídas, detrás de muebles cojos. Nada. La caja, con la fotografía de su madre y aquel hombre enigmático, había desaparecido. Dolores no solo la había encontrado, la había hecho desaparecer, borrando la única prueba tangible que Clara tenía de su pasado. La vigilancia de Dolores sobre ella se intensificó. Sus ojos la seguían a todas partes, cargados de una suspicacia febril. Clara entendió que ya no era solo una fuente de ingresos para Dolores. Era un secreto peligroso que debía ser custodiado. Esta nueva realidad la aisló aún más, pero también afiló su ingenio. Empezó a observar, a escuchar, a memorizar fragmentos de conversaciones telefónicas que Dolores mantenía en susurros. Palabras como deuda, amenaza y mantenerla oculta flotaban en el aire. Piezas de un rompecabezas que no lograba armar, pero que confirmaban sus peores sospechas. A 200 kilómetros de distancia, en el aséptico entorno de una oficina de investigación privada, Torres trabajaba sin descanso. Los primeros informes que llegaron al escritorio de Vicente fueron desalentadores y alarmantes a partes iguales. El refugio de Dolores era una fachada para una red de explotación infantil. La mujer tenía un historial delictivo que había sido convenientemente ignorado por autoridades corruptas. Pero el dato más escalofriante era sobre Clara misma. No existía, en ninguna base de datos nacional, en ningún registro hospitalario o escolar. No había certificado de nacimiento, ni rastro de su madre, Elena. Oficialmente, Clara era un fantasma, una niña sin pasado, sin identidad, lo que la convertía en la presa perfecta. Vicente sintió un frío glacial recorrerle la espalda.
La vulnerabilidad de la pequeña era absoluta. Impulsado por una urgencia que rayaba en la desesperación, le dio a Torres una nueva directriz: buscar en los archivos de noticias de la época cualquier informe sobre una niña abandonada cerca de un parque de atracciones. Torres, un sabueso incansable, encontró una pequeña nota en un periódico local de hacía unas semanas. Con esa fecha como punto de partida, comenzó a rastrear horas y horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. La mayoría eran inútiles, imágenes borrosas y distorsionadas. Pero entonces, en la cámara de una tienda, al otro lado de la calle del parque, encontró algo. La calidad era pésima, pero con un software de mejora de imagen, logró limpiar un fragmento crucial. Torres envió el archivo encriptado al ordenador personal de Vicente. El empresario lo abrió en la soledad de su despacho, con el corazón en un puño. La pantalla mostró una escena granulada. Una mujer joven, cuyo perfil le resultaba vagamente familiar, discutía acaloradamente con un hombre. La angustia en el rostro de la mujer era palpable incluso a través de los píxeles. El hombre le daba la espalda a la cámara. Por un momento, Vicente contuvo la respiración. Luego, el hombre se giró bruscamente, su rostro quedando expuesto a la luz de una farola durante un segundo. El mundo de Vicente se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. No era un extraño. No era un criminal anónimo. La figura masculina en esa grabación, el hombre que gesticulaba con agresividad hacia la mujer que se parecía tanto a Clara, era la de un individuo cuya imagen había intentado borrar de su mente durante años. Era el rostro de su propio hermano, Sergio. El rostro de Sergio en la pantalla del ordenador no fue solo una sorpresa. Fue la llave que abrió una cripta sellada en lo más profundo de la memoria de Vicente. De repente, el pasado, ese monstruo que había mantenido encadenado con trabajo y una disciplina férrea, rugió de vuelta a la vida con una ferocidad inaudita. La imagen granulada de su hermano menor, discutiendo con aquella mujer a las puertas del parque de atracciones, se superpuso con otro recuerdo, una escena de una década atrás que había definido el resto de su existencia. El día que le notificaron la muerte de su única hija, también llamada Elena. La relación entre los hermanos se había fracturado precisamente por esa tragedia. Sergio, siempre el impulsivo, el jugador, el que vivía a la sombra del éxito de Vicente, había estado con Elena el día del supuesto accidente de coche. La versión oficial, la que Vicente había aceptado con una resignación anestesiada por el dolor, fue que un conductor ebrio los había embestido. Elena había muerto en el acto. Sergio había salido con heridas leves y una historia llena de agujeros que, en su momento, Vicente no tuvo fuerzas para cuestionar. El dolor lo había cegado, y el abismo entre ellos se hizo insalvable. Cortaron toda relación. Sergio desapareció de su vida, llevándose consigo los últimos vestigios de lo que alguna vez fue una familia. Ahora, mientras observaba la grabación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma monstruosa. La mujer del vídeo, cuya angustia traspasaba la pantalla, ¿podía ser ella? Su Elena, la coincidencia de nombres, la edad aproximada de Clara, la aparición de Sergio en escena. Todo apuntaba a una verdad tan terrible que su mente se resistía a aceptarla. Si su hija no había muerto, si de alguna manera había sobrevivido y tenido una niña, eso significaba que Clara era su nieta. La palabra resonó en el silencio de su despacho, no como un pensamiento, sino como un trueno. Nieta, la heredera de su sangre, abandonada a una vida de miseria mientras él vivía rodeado de un lujo vacío. Una oleada de furia, una emoción que creía haber perdido, lo invadió. Era una rabia fría y precisa,
dirigida no solo contra su hermano, sino contra sí mismo, por su ceguera, por su pasividad, por haber permitido que el dolor lo convirtiera en un espectador de su propia vida. La investigación ya no era una cuestión de curiosidad o de caridad. Se había convertido en una cruzada personal, una búsqueda de redención. Ya no podía permitirse el lujo de la distancia. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. El peligro que rodeaba a Clara ya no era una suposición. Era una certeza tangible y aterradora. En el caserón de Dolores, la atmósfera era eléctrica. Clara, con la astucia nacida de la supervivencia, había llegado a la misma conclusión que Vicente, aunque por un camino diferente. Sabía que Dolores no la dejaría ir, que la mantenía allí por órdenes de alguien más poderoso y peligroso. La fuga ya no era una opción, era una necesidad imperiosa. Encontró un aliado inesperado en Leo, un chico un par de años mayor que ella, cuyos ojos aún conservaban una chispa de desafío. Leo conocía los puntos ciegos de la casa, las rutinas de Dolores, el momento exacto en que la vigilancia se relajaba. Juntos, trazaron un plan rudimentario pero audaz. Su única oportunidad era durante la tormenta que los noticieros anunciaban para esa noche. El ruido del viento y la lluvia ahogarían y el sonido de su escape por la verja trasera del patio, la que daba a un callejón oscuro y olvidado. Mientras Vicente movilizaba a su equipo legal para obtener la custodia de emergencia de una niña que legalmente no existía, basándose en la evidencia de explotación, Clara y Leo se preparaban para su gran apuesta. Guardaron trozos de pan de la cena y llenaron una botella con agua. El miedo era un nudo en la garganta de Clara, pero la idea de permanecer un día más en ese lugar era aún más aterradora. La imagen de su madre, mezclada con el rostro siniestro de Dolores y la sombra del hombre de la fotografía, la impulsaba hacia adelante. La noche llegó, trayendo consigo la tormenta prometida. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de 1.000.000 de dedos. Era la cobertura perfecta. En la oscuridad del dormitorio comunal, Leo le hizo una señal a Clara. Sigilosamente se deslizaron fuera de sus camas y avanzaron por los pasillos, evitando los tablones del suelo que sabían que crujían. Llegaron a la puerta trasera, el corazón de Clara martilleando contra sus costillas. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia una libertad incierta, hacia un mundo desconocido y hostil, pero un mundo que ella misma elegiría. Justo cuando Leo estaba forzando la cerradura oxidada de la verja del patio, un sonido antinatural rompió la sinfonía de la tormenta. No era un trueno. Eran los faros de un coche de alta gama, 2 haces de luz blanca y pura, que cortaron la oscuridad y la lluvia torrencial, iluminando el portón principal de la casa. Un coche idéntico al que había visto en la avenida. Las puertas se abrieron. Natete Vasconcelos salió del vehículo, su figura imponente desafiando la tormenta, con el rostro impasible pero los ojos ardiendo con la llama de una determinación inquebrantable. No estaba allí para hacer preguntas. No había venido a evitar investigar. Había venido a evitar reclamar lo que era suyo. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero cataclismo acababa de irrumpir por la puerta principal. La llegada de Vicente Vasconcelos no fue una petición, fue una toma de posesión. Detrás de él, 2 figuras con trajes impecables y maletines de cuero se materializaron en el umbral, flanqueados por una mujer de aspecto severo cuya mirada analítica parecía catalogar cada grieta y cada mancha de mugre del caserón. Dolores, que segundos antes era la reina tiránica de su miserable reino, se encogió como una hoja seca. Su rostro pasó del pánico a una indignación impostada.
¿Quién se creen que son para entrar así en mi casa?, chilló, intentando recuperar un atisbo de su autoridad perdida. Esta niña es mi sobrina. Está bajo mi cuidado. Uno de los hombres de traje, un abogado con una voz tan afilada como el pliegue de su pantalón, dio un paso al frente y extendió una carpeta. Señora Dolores, tenemos una orden judicial de emergencia para asumir la custodia de la menor conocida como Clara, basada en abrumadoras pruebas de explotación, negligencia y secuestro. Le sugiero que coopere. Cualquier resistencia solo agravará su situación legal. El torpe andamiaje de mentiras de Dolores se vino abajo con un estrépito silencioso. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida, una excusa, pero solo encontró el semblante glacial de Vicente. El poder real, el que no necesita gritar para ser obedecido, la había acorralado. Los otros niños observaban la escena desde las sombras del pasillo, una mezcla de terror y una fascinación casi reverencial. Veían a un león entrar en la jaula de una hiena. En medio del caos contenido, Vicente ignoró por completo a esta mujer que se desmoronaba. Su atención estaba fija, total y absolutamente, en mí. Atravesó el desordenado salón y se detuvo a un par de metros. Entonces, hizo algo que rompió todos mis esquemas, algo que ninguna persona en mi vida había hecho jamás. El hombre más poderoso que jamás había visto se arrodilló en el suelo sucio para que sus ojos quedaran a la altura de los míos. El gesto, un acto de sumisión que contradecía la autoridad que emanaba de cada poro de su ser, me dejó sin aliento. Clara, dijo, y su voz, desprovista de la dureza que usaba con los demás, era un bálsamo grave y resonante. Mi nombre es Vicente. Sé que no me conoces y no tienes motivos para fiarte de mí. Pero he venido a buscarte. Te prometo que, a partir de este momento, nadie volverá a hacerte daño. Estás a salvo. Sus palabras no eran las promesas vacías y edulcoradas que había escuchado antes. Eran un juramento, un contrato sellado con una mirada que contenía un universo de dolor y determinación. Miré su mano, grande y pulcra, extendida hacia mí. Luego miré la mía, pequeña, sucia, con las uñas rotas. Mi instinto, afilado por años de traición, me gritaba que corriera. Pero algo en la profundidad de su mirada, una tristeza familiar que de alguna manera conectaba con la mía, me hizo dudar. Era un salto al vacío, un acto de fe en un mundo que me había enseñado a no tenerla. Lentamente, levanté mi mano y la puse en la suya. Su piel era cálida y firme. En ese instante, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. El viaje en coche fue una transición a otro universo. Me senté en el asiento de cuero, que olía a algo limpio y caro, aferrada a osito, como si fuera el último vestigio de mi identidad. Afuera, las luces de la ciudad se convertían en estelas de color que se deslizaban por la ventanilla, un espectáculo borroso que no podía procesar. Dejamos atrás los barrios grises y ruidosos, y entramos en una zona de calles silenciosas y arboladas, flanqueadas por mansiones que parecían fortalezas silenciosas. Finalmente, el coche se detuvo ante una verja monumental que se abrió sin hacer ruido. La casa, la palabra se sentía inadecuada, era un palacio colosal, una estructura de piedra blanca y ventanales inmensos que brillaban bajo la luz de la luna post-tormenta. Al entrar, mis pequeños pasos resonaban en el vasto vestíbulo de mármol, cuyo techo se perdía en la penumbra allá arriba. El silencio era casi físico, una quietud sepulcral que contrastaba violentamente con el hacinamiento y el ruido constante del refugio de Dolores. Me sentí diminuta, una pieza extraña y sucia en un museo inmaculado.
Una mujer de uniforme me guió a un cuarto de baño más grande que todo el dormitorio que compartía, y me dio un baño con agua caliente y jabones que olían a flores que nunca había visto. Me vistieron con ropa nueva, de una tela tan suave que parecía una caricia. Pero todo se sentía como un disfraz. Podían limpiar la suciedad de mi piel, pero la mugre del alma era más difícil de lavar. Me llevaron a una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas, con una cama tan grande que podrían haberme perdido en ella. Pero la opulencia no me traía consuelo, sino una nueva forma de aislamiento. Antes era una prisionera de la miseria, ahora lo era de un lujo silencioso y abrumador. Me quedé sentada en el borde de la cama, aferrada a Osito, mi único amigo, mi único testigo. Impulsada por una inquietud que no podía nombrar, me deslicé fuera de la habitación y comencé a explorar los pasillos desiertos de la planta superior. Eran galerías de secretos, flanqueadas por puertas cerradas de roble macizo. Una al final del corredor, ligeramente distinta a las demás, me llamó la atención. Me acerqué de puntillas, el corazón latiéndome en los oídos. La puerta estaba cerrada, pero tenía una antigua cerradura con un ojo visible. Movida por una fuerza inexplicable, me agaché y pegué el ojo a la fría mirilla metálica. Mi sangre se heló. La respiración se me atascó en la garganta. La habitación del otro lado era un santuario, mantenido en penumbra. Pero en la pared opuesta, iluminado por un suave haz de luz indirecta, colgaba un retrato al óleo de una mujer joven, de sonrisa melancólica y ojos idénticos a los míos. Era el rostro de mi madre. El mundo se inclinó sobre su eje mientras mi ojo permanecía pegado a la cerradura. El rostro en el lienzo no era solo una semejanza, era ella, la misma curva de la boca que yo conocía de memoria, la misma forma de los ojos que me devolvían la mirada desde cualquier superficie reflectante. Era mi madre, Elena, inmortalizada en pintura con una serenidad que yo nunca había tenido el privilegio de presenciar en la vida real. Me quedé paralizada, una estatua de sal en el pasillo silencioso, con el corazón martilleando un ritmo desordenado contra mis costillas. Un torbellino de emociones imposibles me asaltaba. Confusión, asombro, un miedo primordial. ¿Cómo podía el rostro de mi madre, una mujer que había vivido en la pobreza y la huida, estar presidiendo una habitación en esta fortaleza de opulencia? Un suave carraspeo a mis espaldas me hizo saltar. Me giré bruscamente, esperando una reprimenda, pero era Vicente. Estaba de pie a unos metros, sin sorpresa en su rostro, solo una profunda y resonante tristeza. En sus ojos grises vi el reflejo de mi propia conmoción. No dijo nada, simplemente caminó hacia la puerta, sacó una llave antigua de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. El clic del mecanismo al girar sonó como una sentencia de él. En el silencio sepulcral. Empujó la puerta, invitándome a entrar con un gesto de la cabeza. La habitación era un santuario congelado en el tiempo. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, excepto el retrato. El aire olía a lavanda y a recuerdos guardados bajo llave. Vicente se acercó a una cómoda cubierta y retiró la tela, revelando un marco de plata que contenía una fotografía. Me la tendió. Era una imagen de la misma mujer del cuadro, pero más joven, riendo a carcajadas en un jardín florecido, con el sol jugando en su cabello. Esa era mi hija, dijo Vicente, y su voz, normalmente tan controlada, se quebró por primera vez. Se llamaba Elena. La perdí hace casi 10 años. Murió en un accidente de coche. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una década de dolor.
Mi mente luchaba por procesar la información. Elena, el mismo nombre, la misma cara. Cogí la fotografía que había robado del cofre de Dolores, la que llevaba escondida en el forro de mi chaqueta, y la puse al lado del marco de plata. Eran la misma persona. Mi mano temblaba incontrolablemente. No, susurré, la negación brotando como un reflejo instintivo. No puede ser. Esta es mi madre. Ella me dejó en el parque. Vicente tomó la fotografía que yo le ofrecía, la examinó bajo la luz, su rostro una máscara de incredulidad y una agonía que se reavivaba. Comparó la mujer radiante del marco de plata con la figura tensa y preocupada de mi fotografía, de pie junto a su hermano Sergio. La verdad, tan monstruosa e improbable, descendió sobre nosotros, envolviéndonos en su manto helado. La conexión era innegable, una cadena de ADN forjada en el dolor y el engaño. Yo era su nieta, la hija de la hija que él creía muerta. La revelación no trajo claridad, sino una avalancha de nuevas preguntas, cada una más terrible que la anterior. Mi madre, su hija, no había perecido en aquel accidente. Por alguna razón desconocida, había sobrevivido. Había vivido oculta, en la clandestinidad, durante casi una década. Me había tenido a mí, su hija, en secreto. Y luego me había abandonado, o la habían obligado a hacerlo. El enigma de mi abandono se transformó en un misterio mucho más oscuro y profundo. Ya no se trataba de ¿por qué mi madre me abandonó? La pregunta ahora era ¿qué te hicieron, mamá? ¿Dónde estás? Vicente pareció envejecer 10 años en ese instante. El dolor por la pérdida de su hija, que se había solidificado en una cicatriz, se reabrió, sangrando de nuevo. Pero esta vez, a la pena se unía una furia gélida. La traición de su hermano ya no era una simple disputa familiar por dinero o resentimiento. Se había convertido en una conspiración de una crueldad inimaginable. Había orquestado una mentira que había destruido a su familia y condenado a su propia sobrina a una vida de infierno. Sergio, murmuró Vicente, su voz un siseo bajo y peligroso. Todo este tiempo. El empresario implacable, el estratega que movía los hilos del mundo financiero, resurgió de las cenizas del abuelo desconsolado. Una nueva misión, una nueva guerra, acababa de ser declarada. Ya no se trataba solo de protegerme, se trataba de encontrar a su hija perdida y desmantelar la red de mentiras que Sergio había tejido a su alrededor. Se trataba de obtener justicia. Me miró, y por primera vez, vi en sus ojos algo más que pena o responsabilidad. Vi un vínculo, un reconocimiento. No estás sola en esto, Clara, dijo, y esta vez, la promesa no necesitaba ser verbalizada. Estaba implícita en la ferocidad de su mirada. Vamos a encontrarla, te lo juro. En ese preciso momento, mientras el peso de esa nueva realidad nos unía en un pacto silencioso, el teléfono de Vicente vibró en su bolsillo. Era una llamada de Torres, su investigador. Vicente contestó, poniendo el altavoz. «Señor Vasconcelos, tenemos noticias urgentes», dijo la voz eficiente de Torres, ajena al drama que se desarrollaba en la habitación. «Hemos rastreado a su hermano. No ha sido fácil. Ha estado moviéndose constantemente. Pero hemos confirmado su ubicación actual. Tiene una propiedad rural, una finca aislada a varias horas al norte de la ciudad, registrada a nombre de una empresa fantasma. Y, según nuestras fuentes sobre el terreno, nuestros drones térmicos han detectado actividad en la casa principal. No parece estar viviendo allí solo. La información de Torres fue la chispa que incendió la pólvora. La revelación en el santuario de la mansión se transformó en un plan de acción inmediato y contundente.
Vicente no era un hombre de vacilaciones. Actuó con la precisión quirúrgica que lo había convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. Pero esta vez, su motor no era la ambición, sino una furia primigenia y un amor redescubierto. Me dejó al cuidado de su personal de confianza, con la orden estricta de que nadie entrara ni saliera de la propiedad. La mansión, que horas antes me había parecido una jaula de oro, se convirtió de repente en un búnker, mi único refugio seguro, en un mundo que se había vuelto infinitamente más peligroso. Desde la ventana de mi nueva habitación, observé cómo una pequeña caravana de vehículos oscuros y sin distintivos se preparaba para partir en la penumbra del amanecer. Vicente, vestido con ropa funcional y oscura que contrastaba con sus habituales trajes a medida, se movía entre sus hombres con la autoridad de un general antes de la batalla. No iba solo con su equipo de seguridad. Vi a Torres coordinándose con un par de hombres que, por su porte y su manera de moverse, supe que eran agentes de policía de alto rango, operando extraoficialmente. Esta no era una visita familiar, era una incursión. Mientras ellos se adentraban en la carretera, devorando kilómetros hacia el norte, el silencio de la mansión se volvió denso y expectante. El personal caminaba de puntillas, hablándome en susurros, tratando de protegerme de una realidad que ya me había devorado. Pero yo no podía quedarme quieta. La pasividad me asfixiaba. Deambulé por los pasillos laberínticos, sintiéndome como un fantasma en mi propia historia. Finalmente, mis pies me llevaron de vuelta a la puerta prohibida. Esta vez, estaba abierta. Entré en la habitación de mi madre, el santuario de Helena. Me senté en el suelo, bajo la mirada serena del retrato. Por primera vez desde que fui abandonada en el parque, me permití hablarle. No con la mente, sino en un susurro audible que rompió el silencio del lugar. Le conté de mi miedo en el parque, del frío, de la crueldad de Dolores. Le hablé de Osito, mi único confidente, y del extraño y poderoso hombre que decía ser mi abuelo. Y le pedí, con la fe desesperada de un náufrago que divisa tierra, que estuviera bien. «Sé fuerte, mamá», susurré al lienzo, mis palabras convirtiéndose en una oración. «Yo lo seré por ti». En ese monólogo con un fantasma, sentí como una nueva fuerza, una determinación que no sabía que poseía, comenzaba a germinar en mi interior. A cientos de kilómetros, el convoy de Vicente abandonó la autopista y se adentró en caminos rurales de tierra y grava. La finca de Sergio estaba estratégicamente aislada, rodeada de colinas y densos bosques, un lugar perfecto para desaparecer del mundo. Dejaron los vehículos a una distancia prudencial y avanzaron a pie, moviéndose con un sigilo entrenado a través de la maleza. Los drones que sobrevolaban la zona a gran altitud confirmaban la disposición de la propiedad. Una casa principal, un granero y varias dependencias más pequeñas. Había cámaras de seguridad, pero el equipo de Torres las neutralizó electrónicamente. El asalto fue rápido y silencioso. El equipo se dividió, rodeando la casa principal. Vicente, en contra del consejo de Torres, insistió en ir al frente. No era una cuestión de ego, sino de necesidad. Tenía que mirar a su hermano a los ojos. Irrumpieron en la casa con una fuerza controlada. Sergio fue capturado completamente por sorpresa en el salón, con una copa de whisky en la mano y una expresión de arrogante incredulidad en el rostro. «¿Pero qué demonios significa esto? ¿Te has vuelto completamente loco, Vicente?», espetó, intentando mantener una fachada de indignación. Su mirada era fría, calculadora, sin un ápice de culpa. «Si esto es por dinero, podrías haber llamado. No necesitabas traer a todo el ejército». Vicente se acercó a él, su rostro una máscara de calma letal.
Esto no es por dinero, Sergio. Esto es por mi hija, por Elena. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Sergio. Ah, sigues con eso. Vicente, tienes que superarlo. Elena está muerta. Lleva muerta 10 años. Aceptarlo es el primer paso para sanar. La frialdad de su hermano, la facilidad con la que pronunciaba la mentira, fue la confirmación final. Vicente no se dejó provocar. Hizo una seña a los agentes, que comenzaron un registro metódico de la propiedad. Cada habitación, cada armario, cada rincón fue inspeccionado. No encontraron a nadie. La casa estaba extrañamente vacía, a excepción de Sergio. Por un momento terrible, la duda asaltó a Vicente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo era una trágica coincidencia? Sergio lo observaba todo con una diversión cruel, disfrutando de la aparente frustración de su hermano. Pero la búsqueda no se detuvo en la casa principal. Torres y sus hombres se dirigieron al sótano, un espacio húmedo y polvoriento lleno de trastos viejos y cajas. Parecía un callejón sin salida. Mientras uno de los agentes revisaba las paredes en busca de compartimentos secretos, notó algo extraño en el suelo. Una gran alfombra persa, raída y fuera de lugar en medio de tanto desorden. Con un gesto, le indicó a otro agente que lo ayudara. Tiraron de la alfombra, revelando lo que había debajo. No era el suelo de hormigón que esperaban. Era una trampilla de madera maciza, con un pesado cerrojo de hierro. El corazón de Vicente dio un vuelco. Se acercó mientras sus hombres forzaban el cerrojo con una barreta. El metal cedió con un gemido agudo. Levantaron la pesada puerta, descubriendo una escalera tosca que descendía hacia una oscuridad total y un silencio antinatural, un silencio que parecía absorber el sonido y la esperanza. El aire que ascendió desde la trampilla abierta era viciado y gélido, impregnado de un olor a tierra húmeda y a una desesperación tan palpable que casi se podía saborear. Un haz de luz de una potente linterna cortó la negrura, revelando los primeros peldaños de una escalera de madera que se perdía en las entrañas de la tierra. Un silencio tenso se apoderó del sótano mientras los agentes descendían con cautela, con las armas en ristre. Vicente permaneció arriba, junto a la trampilla, su cuerpo paralizado por una mezcla de pavor y una esperanza frágil y dolorosa. El rostro de Sergio, ahora fuertemente sujetado por 2 hombres, había perdido por fin su máscara de arrogancia, reemplazada por una mueca de pánico puro. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, una voz subió desde abajo, tensa y ahogada por la emoción. «Señor, encontramos a alguien. Está viva». El mundo de Vicente se reanudó en un torbellino. Bajó las escaleras casi a ciegas, con el corazón golpeándole en la garganta. La escalera desembocaba en un cubículo de hormigón, un zulo sin ventanas, amueblado únicamente con un colchón raído en el suelo y un cubo en una esquina. Y allí, acurrucada contra la pared más lejana, había una figura. Una mujer, tan pálida y delgada, que parecía traslúcida, con el pelo largo y sin brillo cubriéndole el rostro. Estaba temblando, no de frío, sino de un terror absoluto, cegada por la luz repentina. Vicente se acercó lentamente, sin atreverse a respirar. «Elena», susurró, su voz rota, apenas un soplo de aire. Al oír su nombre, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos, enormes y hundidos en su rostro demacrado, se abrieron de par en par. Eran los mismos ojos del retrato, pero despojados de toda su luz, llenos de un abismo de sufrimiento. Le tomó un momento reconocerlo, como si su mente tuviera que viajar a través de una década de oscuridad para conectar con el pasado. Cuando finalmente lo hizo,
Una única lágrima trazó un surco limpio en su mejilla sucia. No hubo un grito, solo un gemido ahogado, el sonido de un alma que se quiebra al ser liberada. El rescate fue un operativo delicado y urgente. Elena estaba gravemente desnutrida y deshidratada, su cuerpo debilitado por años de cautiverio y su mente fragilizada por un trauma inimaginable. La envolvieron en mantas térmicas y la sacaron de aquel infierno subterráneo, llevándola directamente a una ambulancia que esperaba discretamente. Durante el trayecto al hospital, un centro médico privado donde Vicente había garantizado una discreción absoluta, Elena se aferró a la mano de su padre como si fuera la única cosa real en un mundo que había vuelto a existir de repente. Poco a poco, en fragmentos inconexos y dolorosos, la historia completa emergió de las sombras. Sergio, ahogado por las deudas de juego y consumido por un resentimiento patológico hacia el éxito de su hermano, había planeado todo. El accidente de coche no fue tal. Fue un choque provocado para simular la muerte de Elena y así poder acceder a su fondo fiduciario. Pero ella sobrevivió. En lugar de dejarla morir, Sergio vio una oportunidad más retorcida. La mantuvo cautiva, usándola como una rehén silenciosa, una póliza de seguro contra su hermano. Durante años, la chantajeó, amenazándola con encontrar y hacerle daño a su pequeña hija si alguna vez intentaba escapar o pedir ayuda. El abandono de Clara en el parque no fue una decisión de Elena. Fue el acto final de crueldad de Sergio. Con sus finanzas al límite y sintiendo que el secreto se volvía insostenible, decidió que era hora de que Elena desapareciera de verdad. Dejar a Clara a la intemperie, vulnerable y sin identidad, era su manera de cortar el último lazo, de asegurarse de que nadie pudiera conectar los puntos. Puso a Clara en el radar de Dolores, una de sus antiguas socias en negocios turbios, para que la mantuviera oculta y explotada, lejos de cualquier posibilidad de ser encontrada. La magnitud de la depravación de Sergio era casi inconcebible. Mientras él era procesado por secuestro, fraude, coacción y una larga lista de otros delitos que conmocionaron a la opinión pública, Vicente se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida: reconstruir una familia a partir de los escombros. Llegó el momento que tanto había temido y anhelado. Llevó a Clara al hospital. Me había explicado, con palabras sencillas y honestas, lo que habían encontrado. Mi corazón era un nudo de miedo y esperanza. Entré en la habitación blanca y aséptica, que olía a desinfectante y a enfermedad. Elena estaba sentada en la cama, con ropa limpia y el pelo cepillado. Parecía una extraña, una versión frágil y rota de la madre que yo recordaba. Nuestros ojos se encontraron. El reencuentro no fue como en las películas. No hubo una carrera a cámara lenta, ni un abrazo instantáneo. Fue un momento de una quietud sobrecogedora, cargado de una década de dolor no expresado. Di un paso, luego otro. Ella levantó una mano temblorosa, como si temiera que yo fuera el tiempo, que durante tanto tiempo fue nuestro enemigo, un ladrón de momentos y un carcelero de recuerdos, se convirtió lentamente en nuestro aliado. Los meses que siguieron al rescate fueron un delicado tapiz tejido con hilos de terapia, silencios compartidos y pequeñas victorias cotidianas. La colosal mansión de Vicente, antes un mausoleo de su soledad, comenzó a descongelarse. Los ecos de mis pasos ya no eran los únicos que resonaban en los vastos corredores. Pronto se les unieron las risas, primero tímidas, luego más audaces, que brotaban de una infancia que me había sido robada y que ahora reclamaba su lugar. El proceso de sanación de Elena fue un camino arduo, un ascenso lento desde un abismo profundo.
Había días de una oscuridad impenetrable, en los que el trauma la envolvía como una niebla densa, y otros en los que pequeños rayos de luz lograban filtrarse. Vicente se volcó en su recuperación con una devoción absoluta, no como el magnate que soluciona problemas con dinero, sino como el padre que reaprende el lenguaje del consuelo y la paciencia. Juntos, los tres comenzamos a navegar por las aguas desconocidas de nuestra nueva dinámica familiar. Aprendimos a cenar juntos, a compartir historias triviales del día, a construir un puente de normalidad sobre el abismo de nuestra historia extraordinaria. Para mí, el mundo se expandió de maneras que nunca hubiera imaginado. Comencé a ir a la escuela, un lugar que, al principio me aterraba con su bullicio y sus reglas no escritas, pero que poco a poco se convirtió en un territorio de descubrimiento. Hice amigos, aprendí a leer no solo palabras en un libro, sino también las expresiones en los rostros de otras niñas. El miedo constante que había sido mi sombra comenzó a retroceder, reemplazado por una confianza incipiente. Ya no era la niña invisible de la esquina. Era Clara, una estudiante, una amiga, una nieta, una hija. Vicente también experimentó una metamorfosis profunda. El hombre que había vivido sepultado en el trabajo, usando el éxito como un narcótico para adormecer su pena, redescubrió un propósito más allá de los balances y las adquisiciones. Delegó gran parte de la gestión de su imperio para dedicar su tiempo a lo que realmente importaba. Enseñarme a montar en bicicleta en los vastos jardines de la mansión, acompañar a Elena a sus sesiones de terapia, o simplemente sentarnos los tres juntos a ver una película, creando nuevos recuerdos para suplantar a los dolorosos. Su imperio empresarial, un monumento a su ambición, comenzó a reflejar su transformación interior. Reestructuró su fundación corporativa, rebautizándola como Fundación Elena y Clara, y redirigió sus vastos recursos a una nueva misión: combatir la explotación infantil y ofrecer refugio y oportunidades a niños en situación de desamparo, aquellos fantasmas invisibles a los que la sociedad da la espalda. Un año después del día en que mi vida dio un vuelco, volvimos a un parque de diversiones. No era el mismo lugar, pero la sinfonía de gritos felices y el olor a palomitas de maíz eran universales. Esta vez, sin embargo, la atmósfera no estaba teñida de la desesperación de un último deseo, sino de la serena alegría de un nuevo comienzo. Caminaba entre mi madre y mi abuelo, sosteniendo sus manos, una conexión física que era el ancla de mi nueva realidad. Elena sonreía, una sonrisa genuina y libre que llegaba a sus ojos, iluminando los últimos vestigios de la sombra que habitaba en ellos. Vicente nos observaba con una ternura que había borrado la dureza de su rostro, dejando al descubierto al hombre que siempre debió ser. Nos detuvimos frente a un puesto de algodón de azúcar. Las nubes rosas y azules giraban en la máquina, hipnóticas. Vicente se inclinó hacia mí. ¿Quieres uno, Clara?, preguntó, y en su pregunta no había el eco de una promesa rota, sino la simple oferta de un capricho. Asentí con una sonrisa. Me compró el algodón de azúcar más grande que tenían, una nube dulce y esponjosa que apenas podía sostener. Di el primer bocado. El sabor del azúcar disolviéndose en mi lengua ya no estaba contaminado por el regusto amargo del abandono. Era solo dulce, un sabor puro, simple y lleno de presente. Ese gesto, tan banal para cualquier otro niño, cerró un círculo de dolor y lo transmutó en un símbolo de curación. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados y púrpuras que una vez anunciaron mi noche más larga, sentí una voz en mi interior, clara y serena, la voz de la niña que había sobrevivido. Comprendí que durante mucho tiempo creí que estaba sola,
que una promesa rota había dictado mi destino. Pero un simple cruce de miradas en una avenida concurrida había reescrito mi historia. Descubrí que no era la heredera de un imperio de finanzas y poder, sino de algo mucho más valioso. Un imperio de resiliencia, una dinastía de esperanza. Y aprendí la lección más importante de todas: que no importa cuán profunda sea la oscuridad o cuán solitario parezca el camino, la familia, ya sea la que nos toca por sangre o la que elegimos en el camino, es la luz que tarde o temprano siempre nos guía de vuelta a casa. La cámara se aleja lentamente, mostrando las tres figuras, un abuelo, una hija y una nieta, de la mano, caminando hacia el horizonte crepuscular, sus siluetas recortadas contra un cielo lleno de la promesa de un nuevo amanecer. Una familia renacida de sus propias cenizas, completa al fin,